Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje se llama La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Bueno, voy a introducirme con una anécdota de la vida real. Sucedió era el 27 de febrero de 1991. Estados Unidos estaba llevando a cabo la tormenta del desierto en Irak. Bueno, la señora Ruth Dillow estaba en su casa. De repente sonó el teléfono. Eran noticias del Pentágono. Su hijo Clayton había caminado en un terreno minado y murió. No pudieron recoger sus restos. Ella se enfermó. No quería comer, solo quería llorar por su hijo, que ya nunca lo volvería a ver y nunca volvería más a su casa. Así estaba. Y 3 días después, Ruth Dillow recibió otra llamada telefónica y estas son las palabras que escuchó. Mamá, estoy vivo. Al principio Ruth no podía creer lo que oía, pero era la voz de su hijo. Luego empezó a brincar y a reír de gozo y de tanta alegría que inundó su corazón y por supuesto volvió a disfrutar la vida. Este día, domingo de resurrección, los cristianos celebramos la más grande verdad, el hecho histórico más grande que tenemos los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Eh, porque todas las otras religiones están muy orgullosos. Por ejemplo, los musulmanes, con gran orgullo, dicen, les presentamos los restos sagrados de nuestro gran profeta Mohammed. Aquí están los restos. Y los budistas, igual de orgullosos, dicen, aquí está la más preciosa reliquia que tenemos, la tumba de Buda. Aquí está. Y los chinos no se quedan atrás. Aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio, los más grandes fundadores de religiones en el mundo. Solamente los cristianos decimos con mucha paz, con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho también orgullo, ¿verdad? Superior a todos esos, decimos, aquí no está. Ha resucitado. Ese fue el mensaje de los ángeles. Ese es el mensaje de la tumba de Cristo. Aquí no está, eso dijeron los ángeles. Aquí no está. ¿Por qué buscáis al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Qué podemos obtener de la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? Confianza. Al principio, durante y al final de su ministerio, Jesucristo anunció que moriría por nuestros pecados, pero que resucitaría al tercer día. Y mucha gente se molestó por esas palabras. Otros no las entendían y aún otros pensaban que Jesucristo estaba loco. ¿Cómo que resucitaría? Nadie ha hecho eso. También dijo que había venido del cielo, que era más que un profeta, que era Dios encarnado. Sí, así fue. En una ocasión Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta de todo lo que estás diciendo que tú eres. Y Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo que he estado entre ustedes y no sabes todavía quién soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:8.
Y también Jesucristo sorprendió a la gente cuando proclamaba que Él era el único camino a la vida eterna. ¿Sí? En Juan 11:25 dice, aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso predicó, enseñó Jesucristo. Por esas afirmaciones y otras más, nosotros debemos concluir que lo que él dijo o era cierto o era mentira, por supuesto, o cierto o mentira. Tenemos tres opciones, dice Josh McDowell. Pues puede ser que sea mentiroso Jesucristo, puede ser que esté loco, o si no es mentiroso, y si no está loco, entonces es el Señor de todo lo creado, el Señor de la vida y de la muerte. Los cristianos tenemos muchas evidencias para creer en Cristo como Dios y Señor soberano. ¿Cuáles evidencias? Bueno, la prueba más contundente es su resurrección. Un día como hoy, el cuerpo de Jesucristo había desaparecido de la tumba y nadie pudo mostrar el cuerpo de él para contradecir a los discípulos, a los cristianos que proclamaban que había resucitado y que lo habían visto resucitado. Si alguien pudiera o si alguien tuviera el cuerpo de Jesucristo, les hubiera dicho, mentirosos, ¿por qué andan diciendo que resucitó? Aquí está el cuerpo muerto de Cristo. Nadie pudo. Con qué gusto lo pudieran haber hecho, pero no, nadie tenía el cuerpo porque había resucitado. Ay, cuántas personas, las más poderosas de aquella época, hubieran estado felices si hubieran podido mostrar ese cuerpo muerto de Jesucristo, para probar que la proclamación de los apóstoles en cuanto a la resurrección era una mentira. Pero no pudieron, porque la resurrección fue un hecho real. Cuando la noticia de el cuerpo de Jesucristo ha desaparecido de la tumba circuló por toda la ciudad y sus alrededores, surgieron varias hipótesis. Una, que sus discípulos lo robaron. Dos, que las autoridades judías y romanas lo robaron. Tres, que Jesucristo no murió realmente. Esas tres teorías surgieron. Y otra más, cuatro, que Jesucristo resucitó realmente de entre los muertos. Y esa es la única posible. Bueno, vamos a analizar unas de estas posibilidades. Una, que sus discípulos lo robaron, el cuerpo de Jesucristo. Esta versión fue la que los líderes religiosos, en combinación con las autoridades romanas, hicieron circular por todo Jerusalén, Judea, Samaria y donde sea. ¿Realmente los apóstoles tenían el valor para realizar esa hazaña? ¿Tenían la capacidad de enfrentarse a los romanos soldados armados? ¿Y a poco ellos estaban entrenados para enfrentarse a esos soldados? No, los discípulos que Jesucristo escogió no eran tan audaces, ni lo suficientemente astutos como para llevar a cabo tal proeza. En la crucifixión, solo uno se atrevió a aparecer, Juan. Los otros 10 tal vez estaban debajo de la cama temblando de miedo. Ni se presentaron a sepultar el cuerpo de su maestro. Y eso que habían prometido amarlo y seguirlo hasta la muerte. No, nadie se apareció. Cuando las mujeres se presentaron para informarles de la resurrección, ellos estaban encerrados a piedra y lodo en un lugar secreto, tal vez el aposento alto, y con las puertas cerradas con doble llave y con una palanca atrancándola por el miedo.
Además, los discípulos ni entendían ni creían en la resurrección de Jesucristo, aunque Él se los había dicho muchas veces. Por ejemplo, en Marcos 16:9 dice, cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ella fue y lo hizo saber a sus discípulos que estaban tristes, llorando y no creyeron. ¿Y qué fue lo que cambió a estos discípulos de ser cobardes en valientes? Porque después vemos que dejaron de ser cobardes y se convirtieron en valientes. Todos ellos murieron como mártires, torturados por anunciar la resurrección. ¿Qué cambió? ¿Qué los cambió? Pues los cambió la resurrección. Eso fue lo que los cambió. Cuando los amenazaban, niega a Jesucristo o morirás. Ya no veían detrás de la tumba ningún terror, ninguna incógnita. Ahora, tras la tumba veían a Jesucristo, fuente de la vida eterna. Esto cambió sus vidas. Y si los apóstoles hubieran tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado las torturas ni la muerte por una mentira. Así que la primera opción de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesucristo, descartada, descartada. 2. Las autoridades judías y romanas lo robaron. Esta hipótesis se elimina con la siguiente pregunta: ¿cuál sería su motivo para robarlo? Tanto los romanos como los judíos lo que anhelaban era aplastar el cristianismo desde sus inicios, y robar el cuerpo de Jesucristo aumentaba la credibilidad de esta secta. Eso nunca lo iban a hacer. Así que descartada. 3. La otra posibilidad. Jesucristo no murió realmente. Alguien con el consejo de Satanás asombró al mundo con esta teoría. Dijeron que Jesucristo no murió en la cruz, sino que se desmayó. Y en la tumba se recuperó del desmayo y salió para fundar el cristianismo. Esa teoría solo la creen los ingenuos. La crucifixión hace que el respirar sea una actividad que requiere de mucho esfuerzo. Si un crucificado llegaba a desmayarse, moría de asfixia. Si fuera cierto que Jesucristo se desmayó, duró desmayado desde las 3 de la tarde hasta las 6 sin respirar, porque crucificado, desmayado, no podía respirar, porque para respirar tenía que hacer este movimiento para poder meter aire, pero desmayado no lo podía hacer. Imposible. Supongamos que estaba desmayado, pero una lanza fue incrustada en su caja torácica. Atravesó los pulmones, el corazón. Eso causó que saliera agua y sangre, según Juan, el evangelista, y siguió desmayado. Según esta teoría, siguió desmayado. Con esos órganos vitales expuestos a la intemperie, 3 días sin ayuda médica, sin comer, sin beber, y se recuperó del desmayo. Con tanto vigor se recuperó que movió la piedra 3 toneladas. Enfrentó a los soldados romanos que estaban allí haciendo guardia en la tumba y los derrotó y los venció. Y luego se presentó a sus discípulos. Si se hubiera presentado ante sus discípulos recuperado de un desmayo, débil, malherido, hubiera provocado compasión, lástima, no adoración. ¿Un desmayo? No, imposible. Jesucristo realmente murió por nuestros pecados, resucitó para que tengamos seguridad de nuestra salvación.
Y la mayor evidencia de la resurrección es la tumba vacía. 10 apariciones a los discípulos y su presencia actual en medio de su pueblo. Por eso el cristianismo nunca ha podido ser eliminado, aunque lo han intentado, pero al contrario, el cristianismo no solamente ha sobrevivido, sino que ha eliminado a todos sus opositores y seguirá venciendo. Bueno, yo creo en la resurrección de Jesucristo. Si tú me dices, yo creo en la resurrección de Jesucristo, pero ¿de qué me sirve? Sí te sirve porque puedes empezar una nueva vida en Cristo. Si hasta ahora tu vida la puedes calificar de fracaso en agradar a Dios, la resurrección es una nueva oportunidad de que tus errores pasados pueden ser borrados. Ahora puedes tener una nueva oportunidad. Como lo dice Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros, para que andemos en nueva vida. 2. ¿De qué te sirve la resurrección de Jesucristo si crees en ella? Pues tienes el poder de Jesucristo para una nueva vida. El poder de Jesucristo para una nueva vida en Cristo, no con tu poder. La gente quiere mejorar, la gente quiere tener un mejor trabajo, una mejor figura, una mejor relación con sus hijos, lo que sea. Intentan con la dianética, con la metafísica, el amuleto, ponen de cabeza a San Antonio y muchas otras cosas. Todo eso no te dará el poder para vivir una vida nueva, agradable a Dios y a la sociedad. La religión, cualquiera que ésta sea, no tienen poder tampoco. Son un carro sin gasolina, inútil. Jesucristo resucitado es el único que nos da poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Te dará poder para dejar el alcohol, a tu amante, el adulterio, el orgullo, el rencor, la mentira y cualquier otro pecado que te esclavice. Así lo dice Romanos 8:10. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo pudo contra la muerte, podrá contra tu alcoholismo, contra tu adulterio, contra tus hechicerías, con cualquier pecado. Si quieres ser un vencedor, recibe a Cristo resucitado en tu corazón. Tendrás una nueva vida. 3. ¿De qué te sirve creer en Cristo resucitado? Te da una esperanza firme, no cualquier esperanza, no. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos extinguimos como una flama que se apaga? Los testigos de Jehová eso enseñan. También los adventistas. Pero Jesucristo estuvo muerto y resucitó. Él es el primero en resucitar a una vida gloriosa. Y lo mismo sucederá a los que creen en él. Así lo dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Así que Cristo resucitó. Puedes confiar en él. Te da poder para empezar una nueva vida en él. Tienes poder para vencer y la vida que Jesucristo te da se extiende más allá de la tumba. Es vida eterna. Romanos 10:9 así lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios te bendiga. Amén.